Prepárate para sumergirte en relatos que te helarán la sangre y te harán temblar de miedo. Espíritus vengativos, maldiciones ancestrales y criaturas sobrenaturales te esperan en cada minuto de este video. ¿Te atreves a enfrentar tus peores pesadillas? Adéntrate si te atreves y prepárate para una montaña rusa de emociones terroríficas. No digas que no te lo advertimos. Conducía solo por la oscura carretera que se extendía entre las ciudades de Valle Esmeralda y Santa Rosa de las Flores. La luna, apenas visible tras las nubes, proyectaba una luz tenue sobre el asfalto solitario. El viento susurraba entre los árboles que flanqueaban el camino, creando una melodía inquietante. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el constante rugir del motor de mi automóvil. Mis manos apretaban el volante con firmeza, tratando de mantener la calma mientras me adentraba más y más en la negrura de la noche. Había elegido esta ruta como atajo, sin imaginar el terror que me esperaba. De repente, los faros del auto iluminaron una figura borrosa en la distancia. Una silueta que parecía moverse con una extraña lentitud. Mi corazón se aceleró y una sensación de inquietud se apoderó de mí. ¿Qué hacía alguien en medio de la carretera a estas horas de la noche? Mientras me acercaba, pude distinguir los detalles macabros. Era una mujer, de cabello oscuro y largo, que vestía un vestido blanco manchado y desgarrado. Su rostro estaba pálido y demacrado, con ojos sin vida que parecían penetrar mi alma. Una presencia maligna se cernía sobre ella. Incapaz de resistir mi curiosidad, detuve el automóvil a su lado. Ella volteó la cabeza lentamente hacia mí y un escalofrío recorrió mi espalda. Su boca se abrió, pero solo emitía un susurro ininteligible. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció en la oscuridad, dejando un rastro de terror y misterio a su paso. Traté de recuperar el aliento, pero la inquietud persistía en el aire. ¿Qué había sido aquello? ¿Un espíritu, una ilusión o algo aún más siniestro? Sin respuestas, continué mi viaje, con los ojos fijos en el camino, sabiendo que no sería la última vez que me encontraría con lo inexplicable en este viaje nocturno. El encuentro con la misteriosa mujer en la carretera dejó una sensación persistente de inquietud en mi ser. Continué conduciendo, tratando de apartar de mi mente las imágenes perturbadoras. Sin embargo, el aura sobrenatural de aquel suceso seguía acechándome. A medida que avanzaba por la desolada carretera, las sombras se alargaban y los árboles parecían susurrar secretos oscuros. El silencio opresivo era interrumpido únicamente por el golpeteo constante de la lluvia que comenzó a caer. Gotas pesadas se estrellaban contra el parabrisas, distorsionando mi visión. De repente, los faros del auto revelaron una figura sombría a lo lejos. Una figura encapuchada, de aspecto fantasmal, caminando con una lentitud siniestra. Mi corazón se detuvo un instante, reconociendo una presencia sobrenatural una vez más. ¿Qué tipo de entidades moraban en este tramo de carretera maldita? Mientras me aproximaba, pude ver que la figura llevaba un libro en sus manos. Un libro antiguo y desgastado, con un encuadernado ennegrecido. Intrigado, pero cauteloso, detuve el auto junto a ella. La capucha ocultaba su rostro, pero podía sentir su mirada penetrante clavada en mí. Extendí mi mano temblorosa para tomar el libro, pero antes de que pudiera hacerlo, la figura desapareció en la nada. El libro cayó al suelo, y al inclinarme para recogerlo, noté que sus páginas estaban llenas de símbolos arcanos y escritos en una lengua desconocida. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras una sensación de opresión se apoderaba del ambiente. Sabía que aquel libro encerraba secretos aterradores y peligrosos. Con nerviosismo, decidí guardarlo en el asiento del pasajero y continué mi viaje, consciente de que había adentrado en un mundo donde lo sobrenatural se entrelazaba con la realidad. La noche se volvió aún más densa y la tormenta arreció, envolviendo la carretera en una niebla espesa. Mi pulso se aceleró,
sintiendo una presencia maligna acercándose a medida que avanzaba por ese sendero oscuro. ¿Qué más me aguardaba en el camino hacia la ciudad de Valle Esmeralda? La tormenta rugía con fuerza mientras mi automóvil se abría paso a través de la densa niebla. Mis nervios estaban al límite, pero sentía una extraña atracción que me impulsaba a seguir adelante, adentrándome en la ciudad de Valle Esmeralda, envuelta en un velo de misterio y oscuridad. A medida que me acercaba a la ciudad, el ambiente se volvía aún más sombrío. Las luces de las calles parpadeaban de manera intermitente, proyectando sombras grotescas sobre los edificios abandonados y las calles desiertas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en este lugar macabro y olvidado. Decidí buscar refugio en un viejo motel que emergía a lo lejos. Sus ventanas rotas y su fachada decrépita creaban una imagen desolada. Aparqué el auto frente al edificio, sintiendo la mirada invisible de algo que acechaba en las sombras. El recibidor del motel estaba cubierto de polvo y decadencia. El sonido del viento susurraba en mis oídos mientras caminaba por los pasillos oscuros. La llave del cuarto crujía en mis manos temblorosas mientras abría la puerta. Al ingresar, la habitación parecía congelada en el tiempo, con un aire de abandono y misterio. Me senté en la cama, tratando de encontrar respuestas en aquel lugar enigmático. Fue entonces cuando noté una mancha de sangre seca en la pared. Mi pulso se aceleró mientras mi mente se llenaba de inquietantes imágenes de lo que pudo haber ocurrido allí. ¿Cuántas historias trágicas y terroríficas estarían ocultas tras esas paredes? De repente, una ráfaga de viento helado hizo que la puerta se abriera de par en par, revelando un corredor oscuro y sin fin. Una fuerza invisible parecía llamarme desde el otro lado. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de mí, pero finalmente me rendí ante la necesidad de descubrir la verdad. Caminé con cautela por el corredor interminable, con el eco de mis pasos resonando en el silencio opresivo. Cada puerta que pasaba era un portal a lo desconocido, pero no pude resistir la tentación de abrirlas una tras otra. En una de las habitaciones, encontré un diario antiguo. Sus páginas amarillentas revelaban una historia trágica de una familia que había vivido en el motel hace décadas. Relataba eventos sobrenaturales y presencias malignas que acosaban a los inquilinos hasta que la tragedia se apoderaba de ellos. El diario llevaba el nombre de la misteriosa mujer que me había encontrado en la carretera. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Era aquella mujer un espíritu vengativo o algo más siniestro? ¿Y qué conexión tenía con el libro que encontré anteriormente? Decidí que debía desentrañar el misterio y enfrentar los horrores que acechaban en la ciudad de Valle Esmeralda. Determinado a descubrir la verdad detrás de los oscuros secretos de Valle Esmeralda, me adentré aún más en la ciudad abandonada. Las calles estaban cubiertas de maleza y los edificios parecían retorcerse en el abrazo de la decadencia. Un aire opresivo se cernía sobre el lugar, como si las sombras mismas cobraran vida. Seguí el rastro de pistas que encontré en el diario y en el libro maldito. Me llevó a una antigua mansión, oculta entre árboles retorcidos y enredaderas amenazadoras. La mansión emanaba una oscuridad palpable, y la mera presencia del lugar helaba mi sangre. Con paso cauteloso, crucé el umbral de la mansión, encontrándome con un vestíbulo en ruinas. El eco de mis pasos resonaba en las paredes desconchadas mientras me aventuraba más profundamente en sus entrañas. Cada habitación revelaba secretos olvidados y escenas macabras. Fue entonces cuando escuché un susurro distante, un eco inquietante que parecía llamarme. Seguí el sonido hasta llegar a una puerta entreabierta. Al empujarla, fui recibido por un ambiente helado y una habitación lúgubremente decorada. En el centro, una figura encapuchada yace inmóvil sobre un altar rodeado de velas. El corazón me latía desbocado mientras me acercaba con cautela. La figura se reveló como la misma mujer que había encontrado en la carretera y cuyo nombre estaba presente en el diario.
La energía maligna emanaba de ella, envolviéndome en un abrazo sofocante. De repente, sus ojos se abrieron, irradiando un resplandor demoníaco. Una voz siniestra se escapó de sus labios, pronunciando palabras de un antiguo ritual. Comprendí que ella era la portadora de una maldición ancestral que había envuelto a Valle Esmeralda en tinieblas eternas. Enfrenté su mirada desafiante, armado con la valentía que solo surge en los momentos más oscuros. Desaté el libro maldito que había guardado y comencé a recitar palabras de un conjuro de protección. El poder antiguo chocó en el aire, creando una batalla entre la oscuridad y la luz. Las paredes de la habitación temblaban y la presencia maligna se debilitaba. Con un último alarido, la figura encapuchada se desvaneció en el aire, liberando a Valle Esmeralda de su yugo maldito. La mansión tembló una última vez antes de sumirse en un silencio sepulcral. La ciudad de Valle Esmeralda volvió a la vida, pero sus cicatrices permanecieron. Regresé a mi auto, sintiendo un alivio mezclado con una sensación de tristeza. Había enfrentado el terror en su forma más pura y había prevalecido. Mientras dejaba atrás Valle Esmeralda, el sol comenzó a asomarse en el horizonte, disipando las sombras de la noche. Sabía que mi historia perduraría como un testimonio de valentía frente al mal ancestral. Pero también sabía que, en algún lugar, la oscuridad aguardaba, siempre lista para envolver a los incautos en su abrazo terrorífico. Después de liberar a Valle Esmeralda de la maldición que la atormentaba, mi espíritu se llenó de una sensación de triunfo y alivio. Sin embargo, sabía que la historia aún no había llegado a su fin. El mal que había enfrentado tenía raíces más profundas y oscuros secretos por desvelar. Decidí investigar más a fondo, buscando respuestas en los rincones más remotos de la ciudad. Los rastros me llevaron a un antiguo cementerio, cubierto de niebla y lápidas erosionadas por el paso del tiempo. Aquel lugar parecía un portal entre el mundo de los vivos y el reino de las sombras. Mientras exploraba entre las tumbas, descubrí una cripta oculta, sellada durante siglos. Mis manos temblorosas empujaron la pesada puerta y, con un chirrido agonizante, se abrió revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Sin vacilar, me adentré en las profundidades. La escalera parecía no tener fin, y el aire se volvía cada vez más denso a medida que descendía. Finalmente, mis pies tocaron tierra firme, encontrándome en un antiguo pasaje subterráneo. Las paredes estaban adornadas con símbolos ominosos y antiguas inscripciones que resonaban con un poder inquietante. Seguí el pasaje hasta llegar a una sala central, iluminada por velas titilantes. En el centro, sobre un pedestal, descansaba un antiguo libro encuadernado en piel humana. Su energía oscura emanaba en oleadas, envolviendo el lugar en una atmósfera opresiva. Extendí mi mano temblorosa para tomar el libro, pero antes de que pudiera hacerlo, una figura emergió de las sombras. Era la misma mujer encapuchada que había encontrado en la mansión. Sus ojos ardían con un fuego sobrenatural y su voz resonó en la sala, llena de poder y desesperación. Has liberado a Valle Esmeralda, pero la maldición no puede ser completamente erradicada, susurró. El mal ha encontrado un nuevo recipiente y el ciclo de terror continuará. Mis pensamientos se aceleraron mientras intentaba comprender sus palabras. ¿Había liberado un mal aún más oscuro al enfrentarla? ¿Qué terrible destino aguardaba ahora a la ciudad y a quienes la habitaban? La mujer desapareció en la oscuridad, dejándome con más preguntas que respuestas. Agarré el libro, decidido a encontrar una forma de deshacer el mal que había desatado sin querer. La tarea sería ardua y peligrosa, pero estaba dispuesto a luchar hasta el final para proteger a Valle Esmeralda y a aquellos que amaba. Así, con el libro en mis manos y el peso de la responsabilidad sobre mis hombros, salí de la cripta, adentrándome en el incierto futuro. Sabía que la batalla contra las sombras no había terminado, pero también sabía que mientras hubiera valientes dispuestos a enfrentar el mal,
la luz prevalecería. Durante mi infancia, viví en una casa antigua junto a un bosque espeso. La atmósfera siempre era sombría y silenciosa, pero lo que ocurrió en aquel lugar trascendió cualquier pesadilla que pudiera haber imaginado. Una noche oscura y tormentosa, mientras me encontraba solo en mi habitación, escuché un ruido sutil proveniente del sótano. Ignoré el sonido en un principio, atribuyéndolo a los caprichos de una casa vieja. Sin embargo, el ruido se volvió más persistente, como si alguien estuviera arrastrando objetos pesados por las sombrías profundidades de aquel espacio. La curiosidad me invadió y decidí investigar. Con el corazón latiendo aceleradamente, descendí lentamente por las escaleras de madera crujiente hacia el oscuro sótano. La débil luz de mi linterna apenas iluminaba el camino, creando sombras inquietantes en las paredes polvorientas. Al llegar al último escalón, un escalofrío recorrió mi espalda, como si una presencia maligna se hubiera apoderado del aire. El sótano estaba sumido en una oscuridad casi palpable. La débil luz de mi linterna revelaba una maraña de telarañas y polvo suspendido en el aire. Caminé con cautela, dejando que el sonido de mis pasos resonara en las paredes desnudas. El aire estaba cargado de un olor a humedad y descomposición que me obligaba a cubrirme la nariz y la boca. Mis ojos escudriñaban cada rincón en busca de la fuente del ruido. Entonces, mis oídos captaron un susurro inquietante, apenas audible. La voz parecía venir de todas partes a la vez, envolviéndome en un abrazo helado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y la sensación de ser observado se hizo insoportable. Sentí que los susurros resonaban en mi mente, sus palabras incomprensibles carcomiendo mi cordura. Traté de huir, pero algo invisible parecía sujetarme en su macabra trampa. Mi mente se nublaba, sumiéndome en una pesadilla viviente. Sombras danzantes se retorcían a mi alrededor, oscureciendo mi visión. El tiempo parecía detenerse mientras la voz susurraba palabras incomprensibles directamente en mi oído, retumbando en los confines de mi conciencia. La lucha por escapar se volvió desesperada. Cerré los ojos con fuerza y reuní todo el coraje que pude encontrar dentro de mí. Con un grito ahogado, me liberé del agarre invisible y corrí escaleras arriba, sin mirar atrás. Salí de la casa en un estado de pánico absoluto y nunca más regresé. Investigué sobre la historia de esa casa y los eventos que podrían haber llevado a la presencia maligna que habitaba en ella. Descubrí que hace décadas, la casa fue el escenario de un trágico suceso. Una familia había vivido allí, pero un oscuro secreto se escondía tras sus aparentes vidas perfectas. Una noche, una serie de eventos horribles llevaron a que la casa quedara marcada por la tragedia. El padre, atormentado por sus demonios internos, cometió un acto atroz y brutal contra su esposa e hijos. Desde ese momento, se decía que la casa estaba maldita y que las almas atormentadas de la familia aún vagaban por sus pasillos. Las voces susurrantes y las sombras inquietantes que experimenté en el sótano eran, sin lugar a dudas, la manifestación de esas almas perdidas. Pero, ¿por qué habían decidido rebelarse ante mí? ¿Qué oscuro vínculo existía entre su trágico pasado y mi presencia en esa casa? Decidí poner fin a la maldición que acechaba esa casa. Busqué la ayuda de expertos en lo paranormal y se realizó un exorcismo en un intento de liberar las almas atormentadas. Durante el proceso, sentí una fuerza maligna luchando contra nosotros, resistiéndose a abandonar aquel lugar. Pero, finalmente, la paz regresó a la casa. Desde entonces, la casa ha permanecido en silencio. La oscuridad y el terror que alguna vez la dominaron han sido reemplazados por un aura de tranquilidad. Sin embargo, la experiencia que viví en ese sótano sigue persiguiéndome en mis pesadillas. A veces, en momentos de quietud,
Aún puedo escuchar los ecos de los susurros y sentir la presencia inquietante que me acechó. El pasado puede tener un poder avasallador y, a veces, los secretos y traumas enterrados no encuentran descanso. La maldad puede dejar una marca profunda en un lugar, y aquellos que se atrevan a adentrarse en sus sombras deben estar preparados para enfrentar el terror más allá de su comprensión. El bosque de las sombras. Mi nombre es Daniel y quiero contarles una experiencia aterradora que viví en el bosque de las sombras. Hace unos meses, un grupo de amigos y yo decidimos aventurarnos en ese denso y oscuro bosque que se decía estaba habitado por criaturas malignas. La emoción de la adrenalina nos impulsó a entrar, pero pronto descubriríamos que esa sería una de las peores decisiones de nuestras vidas. Era un día soleado cuando nos adentramos en el bosque. A medida que avanzábamos, los rayos del sol se filtraban a través de las hojas, creando un juego de luces y sombras en el suelo. Aunque inicialmente estábamos maravillados por la belleza natural del lugar, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de nosotros. A medida que el sol se ocultaba tras los árboles, la oscuridad se cernió sobre nosotros. La única luz que teníamos era la de nuestras linternas. El ambiente se volvió sofocante y una sensación de opresión se apoderó de nuestro pequeño grupo. Cada paso que dábamos parecía llevarnos más profundamente en un laberinto de árboles retorcidos y ramas crujientes. Los sonidos del bosque también empezaron a cambiar. El viento soplaba con una fuerza espeluznante, parecía susurrarnos palabras incomprensibles. De vez en cuando, escuchábamos crujidos y pisadas que no podíamos atribuir a ningún animal conocido. Los corazones nos latían en el pecho mientras avanzábamos con cautela. De repente, una densa niebla se formó a nuestro alrededor. La visibilidad se redujo a unos pocos metros, y nos sentimos atrapados en un mundo completamente diferente. El aire se volvió pesado y húmedo, dificultando la respiración. Nuestros nervios estaban a flor de piel, y cada sombra que se movía nos hacía saltar de miedo. En ese momento, comenzamos a notar que nuestro grupo se estaba separando sin razón aparente. Gritos y llamados se perdían en la neblina mientras luchábamos por encontrar a nuestros amigos. La sensación de estar perdidos y solos en ese bosque tenebroso era abrumadora. Finalmente, me encontré solo. La niebla había desaparecido misteriosamente, pero no había señales de mis compañeros. Intenté orientarme, pero el bosque parecía haber cambiado. Los árboles se cerraban sobre mí, bloqueando cualquier intento de escape. Me sentí atrapado en un laberinto sin salida. Caminé durante horas, sintiendo una creciente desesperación y paranoia. Los susurros y risas distantes me acosaban, pero no podía discernir su origen. Me detuve para descansar, agotado física y mentalmente. Pero mientras me apoyaba en un árbol, escuché un ruido que me heló la sangre, un susurro siniestro en mi oído. «Te estamos esperando», murmuró una voz susurrante y fría. Giré rápidamente, pero no había nadie a mi alrededor. El miedo se apoderó de mí y comencé a correr desesperadamente, sin importar la dirección. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría en mi pecho. Corrí y corrí, hasta que mis piernas ya no pudieron soportar más. Me desplomé en el suelo, derrotado y a merced de lo que sea que me estuviera persiguiendo. El silencio del bosque era sobrecogedor, solo roto por mi agitada respiración. En ese momento, la tierra bajo mis pies tembló y un escalofriante grito resonó en el aire. Alcé la vista y vi una figura oscura y distorsionada que emergía de la oscuridad del bosque. Sus ojos rojos brillaban intensamente y su boca estaba llena de afilados colmillos. Era una criatura indescriptible y abominable. Quise gritar, pero el miedo me había paralizado. La criatura se abalanzó sobre mí, y en ese instante supe que había llegado mi fin. Mi último recuerdo es el dolor agudo y la sensación de mis fuerzas abandonándome mientras la criatura me devoraba. La criatura me arrastró más profundamente en el bosque, donde me sumergí en la oscuridad absoluta.
La agonía se volvió insoportable, pero mi sufrimiento no terminaba. La criatura me llevó ante un círculo de sombras danzantes. Parecían tener vida propia, retorciéndose y contorsionándose de forma grotesca. Fui colocado en el centro del círculo, rodeado por esas criaturas sombrías y malignas. Pude sentir sus miradas clavándose en mí, llenas de odio y desprecio. La terrorífica danza comenzó, mientras las sombras se agitaban y se retorcían a mi alrededor. Susurros y risas macabras llenaron el aire, martillando mi mente. Mi cuerpo se debilitaba, mis fuerzas me abandonaban y mi mente se sumía en la locura. Gritos desgarradores escaparon de mis labios, suplicando por misericordia, pero solo encontré el eco cruel de la maldad que me rodeaba. Finalmente, las sombras se detuvieron. Un silencio sepulcral invadió el bosque y la criatura se acercó a mí lentamente. Su aliento putrefacto quemó mi piel y su voz resonó en mi cabeza. «Ahora eres uno de nosotros», susurró con una risa siniestra. «Tu alma y tu vida nos pertenecen». En ese momento, una oscuridad abisal me envolvió. Mi conciencia se desvió y mi existencia se desvaneció en las profundidades de la oscuridad eterna. Si alguna vez tienen la tentación de aventurarse en el bosque de las sombras, les advierto que lo piensen 2 veces. Allí, las sombras cobran vida y los horrores acechan en cada rincón. Yo aprendí la lección de la peor manera posible, y ahora estoy condenado a la eterna oscuridad. Días después de mi desaparición en el bosque de las sombras, mi familia y amigos organizaron una búsqueda desesperada. Se formaron grupos de rescate, pero nadie logró encontrar el menor rastro de mi paradero. Para ellos, simplemente me había evaporado sin dejar rastro alguno. El misterio de mi desaparición envolvió a la comunidad local en un velo de temor y fascinación. El bosque de las sombras se volvió objeto de leyendas aún más oscuras y aterradoras. Los cuentos se entremezclaban, hablando de criaturas sobrenaturales, rituales satánicos y espíritus vengativos. Algunos valientes intentaron adentrarse en el bosque para descubrir qué había sucedido, pero muchos de ellos nunca regresaron. Sus desapariciones solo alimentaron el aura de misterio y horror que rodeaba el lugar. Pronto, el bosque de las sombras se convirtió en un tema tabú, una advertencia para aquellos que osaran desafiar su influjo maligno. Pasaron los años y el bosque fue dejado en el olvido por la mayoría. Sin embargo, la curiosidad y la sed de aventura siempre encuentran un camino para resurgir. Un grupo de jóvenes intrépidos, seducidos por la idea de vivir una experiencia verdaderamente aterradora, decidió explorar el bosque de las sombras una vez más. Armados con linternas, cámaras y una mezcla de emoción y temor en sus corazones, los valientes jóvenes se internaron en el bosque prohibido. Desde el principio, se dieron cuenta de que este no era un lugar común y corriente. Las sombras parecían moverse de manera inquietante, susurros ininteligibles flotaban en el aire y una sensación de malestar los envolvía. A medida que avanzaban, el bosque parecía resistirse a su presencia. Los árboles se entrelazaban de formas extrañas, las ramas se retorcían como brazos buscando atrapar a los intrusos. La oscuridad se espesaba a su alrededor, como si el bosque mismo quisiera devorarlos. El grupo se separó, cada uno siguiendo su propio camino en medio de la penumbra. Uno a uno, empezaron a escuchar ruidos extraños, susurros amenazantes y pasos que parecían seguirlos de cerca. El pánico comenzó a apoderarse de ellos, mientras la certeza de que algo sobrenatural estaba acechando en las sombras se afianzaba. La tensión alcanzó su punto máximo cuando uno de ellos, Alejandro, desapareció sin dejar rastro. Sus amigos lo buscaron frenéticamente, pero solo encontraron su linterna caída en el suelo, aún encendida y apuntando hacia un camino oscuro. La incertidumbre y el terror se apoderaron del grupo, pero sabían que debían encontrar a su amigo perdido. Avanzaron por el sendero en silencio, cada paso lleno de ansiedad y miedo. Cada rama que se quebraba y cada susurro que se filtraba en sus oídos les recordaba que no estaban solos. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque, donde una sombra oscura y siniestra se alzaba en medio de la penumbra. Era una figura encapuchada, rodeada por una aura maligna.
Su presencia emanaba una oscuridad insondable, como si fuera un portal a un reino más allá de nuestra comprensión. El corazón de los jóvenes se detuvo al verla, y su instinto les decía que debían huir. Pero antes de que pudieran moverse, la figura levantó su brazo y señaló directamente hacia ellos. Un viento helado comenzó a soplar, las hojas se agitaron en una danza macabra y las sombras se retorcieron a su alrededor. Los jóvenes fueron atrapados en una pesadilla de la que parecía no haber escapatoria. La figura encapuchada comenzó a reír, una risa desquiciada y llena de maldad que resonaba en sus mentes. En ese momento, Alejandro apareció frente a ellos. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos y sin vida. Había sido transformado en un ser de oscuridad, esclavo de las sombras. Se acercó lentamente al grupo, con una expresión vacía y hostil. Los jóvenes gritaron, intentaron luchar, pero su resistencia era inútil. Uno a uno, fueron absorbidos por las sombras, sus cuerpos desapareciendo en la oscuridad. El bosque se regocijó con su presa, devorando sus almas y condenándolos a una existencia eterna de tormento y sufrimiento. A medida que pasaron los años, el bosque de las sombras se convirtió en una leyenda oscura, una historia susurrada en voz baja por aquellos valientes o insensatos que se atrevían a hablar de ello. Se decía que las sombras y las criaturas que moraban en ese lugar habían cobrado un poder aún mayor, alimentándose de las almas perdidas que se aventuraban en su interior. A pesar de las advertencias y los cuentos macabros, siempre hay aquellos que se sienten atraídos por lo desconocido. Un grupo de investigadores, decididos a desentrañar los misterios del bosque de las sombras, se preparó meticulosamente antes de adentrarse en su corazón tenebroso. Armados con equipo especializado y cámaras de última generación, se adentraron en la espesura del bosque con cautela. Con cada paso, la sensación de opresión y presencia sobrenatural se hizo más intensa. Los sonidos inquietantes y las sombras danzantes los acompañaban en su camino, recordándoles constantemente que habían ingresado en un dominio prohibido. A medida que avanzaban, descubrieron marcas y símbolos extraños tallados en los árboles, señales de antiguos rituales y pactos con fuerzas oscuras. Era evidente que el bosque de las sombras era mucho más que un simple entorno natural. Estaba impregnado de un poder maligno y ancestral. Las horas se convirtieron en días y los días en noches interminables mientras los investigadores continuaban su búsqueda. La tensión y el agotamiento comenzaron a hacer mella en su resistencia, pero su sed de respuestas los impulsaba a seguir adelante, sin importar las consecuencias. Finalmente, llegaron a un claro en el centro del bosque, un lugar donde la oscuridad era más densa y palpable. Un silencio ominoso reinaba en el aire, interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo sus pies. Fue entonces cuando se percataron de una figura solitaria de pie en el centro del claro. Era una mujer vestida de negro, con largos cabellos oscuros que caían sobre su rostro. Su presencia era imponente y su mirada penetrante. Los investigadores se acercaron con cautela, sintiendo una mezcla de temor y fascinación. La mujer se presentó como Lilith, una antigua hechicera que había hecho del bosque de las sombras su morada. Les advirtió sobre los peligros de adentrarse en su reino y les habló de las consecuencias de traspasar los límites entre el mundo humano y el reino de las sombras. Pero los investigadores no estaban dispuestos a retroceder. Querían respuestas, deseaban desvelar los secretos más oscuros del bosque. Ignorando las advertencias de Lilith, continuaron con su investigación, decididos a llegar al fondo de la verdad. A medida que profundizaban en los misterios del bosque de las sombras, descubrieron una conexión oscura entre Lilith y las criaturas que acechaban en la oscuridad. Se reveló que ella misma había sido seducida por el poder del bosque y se había convertido en un ser de sombras, atrapada en su influjo. Sin embargo, Lilith no estaba dispuesta a dejar que los investigadores perturbaran su dominio. Convocó a las criaturas del bosque, que emergieron de las sombras con ojos brillantes y garras afiladas. Los investigadores se vieron rodeados, su esperanza desvaneciéndose mientras luchaban contra las abominaciones que los acechaban. La batalla fue feroz, pero los investigadores estaban superados en número y poder. Uno a uno,
cayeron ante las criaturas, sus vidas arrebatadas por la oscuridad misma a la que habían desafiado. Lilith, satisfecha con su victoria, se acercó a los cuerpos caídos. Con una sonrisa maliciosa en su rostro, los convocó y los absorbió en la oscuridad del bosque. Sus almas se perdieron para siempre, condenadas a vagar en un eterno tormento. El bosque de las sombras reclamó su victoria una vez más, recordándonos que algunos secretos deben permanecer enterrados en la oscuridad, que hay límites que no deben cruzarse y que desafiar lo sobrenatural puede tener un precio demasiado alto para pagar. Desde entonces, el bosque de las sombras ha permanecido como un recordatorio aterrador de los peligros que yacen en los rincones más oscuros de nuestra existencia. Se dice que todavía hay aquellos que se aventuran en sus dominios, pero solo se encuentran con la locura, la muerte y la condenación. Entre la luz y la oscuridad. Me encontraba en un pequeño pueblo de México llamado Santa Rosa, rodeado de la tranquilidad y belleza de sus calles empedradas y casas de colores vibrantes. Era un lugar que irradiaba historia y tradición, pero poco sabía yo que pronto viviría una experiencia terrorífica que cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó cuando conocí a Sofía, una chica encantadora con una belleza exótica que me cautivó desde el primer momento. Nuestra relación floreció rápidamente y pronto nos enamoramos perdidamente el uno del otro. Sin embargo, el destino tenía otros planes para nosotros. Con el tiempo, comenzaron a surgir problemas en nuestra relación. Sofía se volvió cada vez más posesiva y celosa, y su comportamiento empezó a tornarse extraño. Su sonrisa ya no irradiaba felicidad, sino malicia. Pronto descubrí que Sofía estaba envuelta en prácticas de brujería y magia negra. Al principio, pensé que eran solo rumores infundados, pero los sucesos extraños que comenzaron a ocurrir a mi alrededor me hicieron cuestionarlo todo. Empecé a experimentar pesadillas aterradoras que me dejaban sudando frío en mitad de la noche. Sombras inexplicables se movían en las esquinas de mi habitación, y un sentimiento de constante opresión me invadía. Intenté hablar con Sofía sobre mis temores, pero ella siempre lo negaba todo y me decía que estaba siendo paranoico. Pero en mi corazón, sabía que algo oscuro se avecinaba. Un día, mientras caminaba por las calles del pueblo, me encontré con Doña Esperanza, una anciana sabia y respetada en la comunidad. Decidí buscar su consejo y contarle mis experiencias. Ella me miró con ojos preocupados y me dijo que debía alejarme de Sofía, que estaba utilizando magia negra para atormentarme. Doña Esperanza me dio un amuleto de protección y me advirtió que debía romper cualquier vínculo que aún tuviera con Sofía. Siguiendo su consejo, decidí enfrentar a mi exnovia y poner fin a nuestra relación de una vez por todas. Cuando llegué a su casa, encontré un ambiente cargado de energía oscura. Sofía, con ojos inyectados en sangre, se rió de manera siniestra y comenzó a recitar hechizos mientras su mirada se clavaba en mí. Sentí como mis fuerzas se desvanecían poco a poco, como si estuviera siendo absorbido por una fuerza maligna. En ese momento, recordé el amuleto de protección que me había dado Doña Esperanza y lo sostuve con fuerza. Una ráfaga de luz brillante envolvió el lugar, y Sofía gritó de dolor mientras la oscuridad que la rodeaba se disipaba lentamente. Había roto el hechizo. Aterrada y derrotada, Sofía huyó de la casa, desapareciendo en la noche como una sombra maldita. Poco después, la tranquilidad volvió a Santa Rosa, pero el recuerdo de aquellos días oscuros nunca me abandonaría. Desde entonces, he aprendido a valorar la luz y a mantenerme alejado de cualquier forma de oscuridad. La brujería y los hechizos son cosas reales, y ahora sé que debemos ser cautelosos con las personas que elijamos en nuestras vidas. Hoy, caminando por las calles de Santa Rosa, siento un escalofrío recorriendo mi espalda. Algo me dice que Sofía no se ha ido por completo, que sigue acechando en las sombras, esperando su momento para regresar. A medida que pasaba el tiempo, los eventos sobrenaturales volvieron a atormentarme. Mi sueño se vio interrumpido por pesadillas aún más aterradoras, donde seres oscuros y siniestros me perseguían sin descanso.
La sensación de opresión en mi pecho se intensificó, como si una fuerza maligna estuviera tratando de tomar posesión de mi cuerpo y alma. Decidí buscar ayuda nuevamente, pero Santa Rosa estaba llena de temor y superstición. La gente hablaba en susurros sobre los poderes oscuros de Sofía y se negaba a involucrarse. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirme. Un día, mientras exploraba los estrechos callejones del pueblo, me encontré con un viejo curandero llamado Don Alejandro. A diferencia de los demás, él no temía a las fuerzas sobrenaturales y estaba dispuesto a luchar contra ellas. Don Alejandro me llevó a su humilde hogar y realizó un antiguo ritual de protección. Me advirtió que Sofía se había vuelto más poderosa y peligrosa y que tendría que enfrentarla directamente si quería liberarme de su hechizo. Preparado para enfrentar mi destino, regresé a la casa donde había ocurrido todo. La oscuridad se cernía sobre mí mientras entraba, pero me aferré a la esperanza y a la fuerza que me había dado don Alejandro. Sofía estaba allí, esperándome con una sonrisa malévola. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural y su voz era un susurro gélido que me helaba la sangre. Empezó a recitar hechizos, pero esta vez yo no retrocedí. Levanté el amuleto de protección y pronuncié palabras de poder que había aprendido de don Alejandro. Una ráfaga de energía surgió de mi cuerpo, envolviéndola en una luz intensa. Sofía gritó de dolor y desapareció en una nube de humo negro. El hechizo se había roto de una vez por todas. La oscuridad que había plagado mi vida se disipó y Santa Rosa volvió a ser un lugar tranquilo y apacible. Aunque me liberé de Sofía y su brujería, sé que la maldad nunca desaparece por completo. A veces, en las noches más oscuras, aún puedo sentir su presencia acechando en las sombras. Pero estoy decidido a no dejar que el miedo me domine. Mantengo el amuleto de protección cerca de mi corazón y enfrento cada día con valentía. La historia de Sofía y yo es un recordatorio escalofriante de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados y que debemos estar alerta. Santa Rosa se ha convertido en una advertencia para aquellos que se aventuran en los dominios de la oscuridad, y yo soy testigo de su poder. Y así, en medio de la oscuridad, me pregunto si alguna vez encontraré la forma de liberarme completamente de esta maldición o si estaré condenado a una vida eterna en la lucha contra las fuerzas malignas. La respuesta sigue siendo un misterio, un susurro en la noche que me acecha sin descanso, llenando mis sueños de pesadillas y mi corazón de temor. Pero mientras respire, seguiré luchando y buscando la paz que tanto anhelo.